Pido el voto porque creo que contamos con un equipo de personas con experiencia y con ilusión. Cuando doña Esperanza Aguirre fue designada candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del año 2003, aún no presidía el PP de Madrid, lo hacía el señor don Pío García Escudero, pero quiso meter a gente de su confianza en la lista y escogió entre ellos a el alcalde de Valdemoro, don Francisco Granados, que había estado 4 años en la alcaldía, que por lo que sea le había caído bien y le quería en su lista. Después de aquellas elecciones, a señor Granados le encargaron presidir las comisiones de investigación, que en aquel momento eran bastante tensas por todo el tema del tamallazo. Eran célebres una bronca que tuvo cuando el representante del PSOE, don Modesto Noya, quería que las comparecencias duraran hasta las 10-12 de la noche o hasta la madrugada. Si no quiere usted empezar, durante el último receso que hemos tenido, la mesa de esta comisión, junto con los portavoces, entiendo que hemos acordado un procedimiento. Señor Noya, yo he entendido que era dentro del plazo de la sesión que estaba habilitada de las 12 de la noche. La interpretación que hace el Grupo Popular en relación con esta cuestión es que siendo las 12 de la noche se debe de levantar la sesión porque careceríamos de habilitación suficiente para poder proseguir reunidos, ya que el jueves acaba de concluir en este mismo momento. Le doy la opción que usted prefiera, señor Noya. La opción que yo prefiero, señor presidente, es que cumplamos lo que hemos acordado en la reunión de mesa y portavoces. Es decir, que concluyamos hoy. Señor Noya, le repito que es materialmente imposible que estemos aquí hasta las 2 de la mañana. Señor presidente, me parece intolerable que se convoque una reunión de mesa y portavoces para tratar este asunto, que lleguemos a un acuerdo y que ahora usted unilateralmente se salte ese acuerdo. Me parece intolerable, señor presidente. En mi forma el letrado que caben las dos interpretaciones, tanto la de continuar como la de parar. Presidente, acaba usted de reconocer que el acuerdo de la Junta de Portavoces y la mesa era otro. Perdóneme. Y además acaba de reconocer que es perfectamente legal. Usted hace una interpretación, señor Beteta, hace usted una interpretación libre de mis palabras. La cobertura que está haciendo el Partido Popular en esta ocasión es indecente, señor presidente. Indecente. Señor Noya, se suspende la sesión hasta el lunes a las 5. Vamos, hombre. No tenéis vergüenza, no tenéis vergüenza. Señor Noya, sin embargo, señor Noya, no tiene usted la palabra. Usted tiene que dejar que conteste el compareciente, porque si no, al final esto es una exposición suya, pero no hay preguntas. Por favor, señor presidente. No, perdóneme. He sido absolutamente flexible con su postura. Estamos intentando fijar cuál es la pregunta que usted hace. Y al final usted lleva 10 minutos hablando, recuperando su costumbre del día anterior, y no deja que el compareciente conteste a nada. Entonces usted tiene que dejar al compareciente, dado además las advertencias legales que usted hace sobre sus responsabilidades, que el compareciente se explique en referencia a la cita literal que usted ha leído. Por lo tanto, ruego al señor Noya que le deje al compareciente explicarse. Si no, será simplemente una comparecencia suya, señor Noya. Usted lo tiene que entender. Perdón, pero es el presidente el que no ha dejado que contestara el compareciente a la pregunta que yo le he formulado. No me diga usted que el presidente no le ha dejado al compareciente. Y no a lo que quería contestar el compareciente. Que aparte de usted, hay más gente viendo esta comparecencia. Cuando tras la repetición de las elecciones, la señora Aguirre logró la mayoría absoluta para ser presidenta, lideró una operación para tomar el control del PP de Madrid, apartando a don Pío García Escudero y a los gallardonistas, y quiso que su secretario general fuera el señor don Francisco Granados. Paco Granados es una persona que reúne la experiencia, el trabajo, el conocimiento político, la cercanía. Asimismo, les anuncio que próximamente procederé a hacer una remodelación del gobierno que le permita a Paco Granados dedicar más tiempo a la Secretaría General del Partido Popular en Madrid. Que se convertía a la vez en secretario general del Partido Popular de Madrid y a la vez en consejero de la presidencia. Es verdad que había un debate sobre si era el número 2 o no de la señora Aguirre, porque si bien en el PP de Madrid era el número 2 como secretario general, en el gobierno de Madrid había un vicepresidente, que era don Ignacio González, y desde ese momento se habla abiertamente de que hay una guerra sin cuartel entre don Ignacio González y don Francisco Granados por ver cuál de los dos va a conseguir heredar a doña Esperanza Aguirre. En ese gobierno también estaba el señor López Viejo, luego condenado por corrupción en el caso Gürtel. El señor Granados no se llevaba muy bien con los gürtelianos porque fue él el encargado de apartar a los de Majadahonda, con el señor don Guillermo Ortega a la cabeza por considerar que era demasiado cantoso lo que estaban haciendo con el señor Correa.
Y en ese gobierno también estaba el consejero de Justicia e Interior, que era don Alfredo Prada. Cuando llegue la gran guerra entre lo que podríamos llamar el aguirrismo contra el rajoísmo en el año 2008, en ese momento don Francisco Granados está totalmente del lado de su jefa, la señora Aguirre. Que significan que algo se está haciendo no mal, sino muy mal en la dirección nacional del Partido Popular. Cuando uno pierde por segunda vez, pues hay algo que no está funcionando. No así, en cambio, don Alfredo Prada, que está con el señor Rajoy. Eso provocará que el señor Prada sea destituido como consejero de Justicia e Interior. Alfredo Prada, que ha sido vicepresidente segundo durante los últimos 5 años, deja sus responsabilidades en la Administración Autonómica madrileña. La cesión de Manuel Lamela y de Alfredo Prada, dos de los hombres fuertes de este Ejecutivo, ha sido lo más comentado por los medios de comunicación, lo que más polémica ha suscitado. Esperanza Aguirre ha querido valorar la gestión de estos dos consejeros al frente de su gobierno. Lo que ha hecho Esperanza Aguirre es trasladar la batalla interna del Partido Popular, esa división sin precedentes que tiene el Partido Popular, a las instituciones. Esperanza Aguirre ha depurado a los consejeros próximos a Mariano Rajoy. Porque yo el año 8 cesé a Alfredo Prada no por ninguna razón económica, sino por una razón política. O sea, no tenía nada que ver con se que hubiera pasó a chanchullos. Rajoy en el Congreso de Valencia. ¿Por qué cesaste a Prada? Pues eso, porque él en el Congreso de Valencia, que fue en junio del 2008, y antes ya vino a decirme que él iba a pasarse y de hecho tuvo un cargo con el gobierno de Rajoy. Acaba la frase. A la candidatura oficial que era la de Rajoy. O sea, y que las funciones de Justicia e Interior pase a ocuparlas el señor Granados, que para ser por tanto a la vez secretario general del PP en Madrid, consejero de Presidencia, consejero de Justicia y consejero de Interior. Era, por así decirlo, el superconsejero. Esto ocurre mientras sigue su rivalidad con el señor don Ignacio González. Y ocupando esos cargos el señor Granados es cuando aparece la trama de espionaje, donde un grupo de policías habría espiado o hecho seguimientos tanto al señor don Ignacio González como al mencionado señor don Alfredo Prada. En momentos en los que el vicepresidente primero del gobierno reconoce ayer que el gobierno ha agotado sus recetas y sus medidas para afrontar la crisis, pues haya algún medio de comunicación, en este caso El País, que pretenda ocultar esa triste realidad mediante la novela, pero no deja de ser una novela. Cuando la prensa y los periodistas considerados afines al comisario Villarejo empiezan a publicar cosas contra don Ignacio González, siempre ha existido la sombra que detrás de eso podía estar el señor Granados. Eso como Esperanza Aguirre y Ignacio González dicen el piso. Bueno, es un ático de 500 metros cuadrados. Y la noticia ayer la contó en Primera Edición El Mundo. Sí, seguro. Un político disfrute de un ático de 500 metros cuadrados ya es mosqueante. Desde luego tampoco dudaría el señor Granados en ser el primero en filtrar públicamente la relación que existía entre don Ignacio González y la que entonces era diputada y luego sería presidenta, doña Cristina Cifuentes. La gente en política, lamentablemente, una parte importante de su tiempo lo dedica a pensar quién le tiene que renovar y quién tiene la influencia para que siga en el cargo o no. Esta persona era doña Cristina Cifuentes, que no lo digo con ánimo en absoluto de entrar en cuestiones personales porque no es ni mucho menos mi estilo y yo entiendo todo, pero que mantenía una relación sentimental conocida por todo el mundo con el señor González y que se convierte en la persona, las manos, los oídos, en fin, la voz, la ejecutiva en el partido del señor González, que se jacta ella, y esto como digo hay cientos de testigos, se jacta de que es la que manda por orden del señor González, se jacta de que yo en este partido no mandaba absolutamente nada y que cualquier cosa que había que tratar sobre pueblos o distritos en la Comunidad de Madrid, alcaldes, en referencia al partido, tenía que pasar por la señora Cifuentes. En 2011, cuando doña Esperanza Aguirre es reelegida presidenta de Madrid de manera abrumadora en las autonómicas de ese año, con mayoría absolutísima, don Francisco Granados aparece a su lado. Para decirles lo contentos que estamos de que el Partido Popular haya ganado las elecciones municipales y autonómicas en la Comunidad de Madrid. De que los madrileños, por abrumadora mayoría, nos hayan vuelto a renovar su confianza. Pero, tan solo unos meses después, coincidiendo con la llegada al poder de don Mariano Rajoy, el señor Francisco Granados es fulminado como secretario general del Partido Popular.
sin que nadie se lo esperara, ni siquiera él, de un día para otro. Quizá habría que decir de un minuto para otro. El PP madrileño. Esperanza Aguirre ha destituido a Francisco Granados como secretario general del partido. Aguirre ha dicho que estamos en una nueva etapa y que había que dar un impulso al partido, pero fuentes del PP dicen que el cese se produce por pérdida de confianza. Esta tarde los veíamos sentados juntos. Granados fue vicepresidente del Gobierno y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, pero tras las elecciones de mayo salió del Gobierno regional. Lo va a sustituir en la Secretaría General Ignacio González, número 2 del Gobierno madrileño. El señor Granados concedió una entrevista a Punto Radio donde se le notó un tanto mosqueado por aquella destitución. Ayer antes del comité ejecutivo, media hora antes, pues la presidenta me comunicó que iba a prescindir de mis servicios después de... ¿Media hora antes? O sea, sí, que media hora antes, después de 7 años de trabajo. No había ninguna necesidad porque eran 3-4 meses para el Congreso Regional y tampoco había por qué pasar todos, supongo que ella, desde luego yo, por ese bochorno, y no lo reconozco. No me reconozco en el partido aquel al que yo me afilié. No, yo me afilié mucho antes que Esperanza Aguirre. Yo conocía a Esperanza Aguirre, no la conocía entonces, pero... Pero no es su final político, porque nada más ser destituida por la señora Aguirre, se incorpora al núcleo del señor Rajoy. Y a cambio, con el apoyo del señor Rajoy, primero, le nombran senador por designación de la Asamblea de Madrid, y segundo, se convierte en tertuliano de cuota Génova 13, no de cuota Aguirre. Por tanto, cuando Génova 13 pide tertuliano del PP, comienzan a mandar al señor Granados, que comienza a aparecer con mucha frecuencia en La Sexta, en Mediaset y también en las tertulias netamente peperas, como podrían ser las de 13 Televisión. Que el proyecto nacionalista suele ser siempre totalitario, porque tiene aversión a la libertad, siempre. Y en consecuencia, pues que el que esté apoyando ese tipo de posturas, que sepa que al final terminará pisoteado por esa falta de libertad que propugna el proyecto nacionalista. Es importante dejar claro que la señora Aguirre no le echó porque sospechara que hubiera nada de corrupción en su entorno, que lo echó, según sus propias palabras, porque se convenció de que era él quien estaba filtrando cosas perjudiciales contra otros miembros del gobierno. No por nada de corrupción, yo cesé al señor Granados porque perdí la confianza en él, porque no hacía más que filtraciones y, en fin, y reuniones con periodistas para ponerse bien él mismo y poner verdes a los demás. Pero la carrera del señor Granados como tertuliano quedó truncada en febrero del año 2014, cuando el diario El Mundo y los periodistas don Eduardo Inda y don Esteban Urreztieta, los que son habitualmente señalados como destinatarios de las filtraciones del comisario Villarejo, publican que tiene una cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros. Preguntarte si tú también tienes una cuenta en Suiza. Bueno, claro, eso estás en la lista tú, de lo de las cuentas en Suiza. Probablemente está. Te ha preguntado muy directamente si tienes cuenta en Suiza. Pues no tengo, bueno. Me alegro, porque habiendo sido alcalde de Valdemoro, donde empezó el proceso privatizador de hospitales, con las determinadas empresas constructoras... Yo no era alcalde de Valdemoro, era consejero cuando empezó el proceso de privatización de hospitales. Sí, la cuenta la tienes abierta en Suiza antes de llegar a la alcaldía de Valdemoro. En el 96, sí. Antes de llegar a la alcaldía de Valdemoro. Sí, la alcaldía de Valdemoro. ¿Qué es tu primera actividad, digamos, tu primera representación? Y el dinero de la cuenta es producto de tu actividad en ese momento como broker, especialista en banca de inversión o director de análisis, trabajador o, si se quiere, directivo en un banco de inversión, ¿no? En torno a 300.000 euros, o sea, que no hay 1,5 millones de euros. No. Pero el senador del PP Granados tenía en Suiza 1,5 millones de euros. Tú no llegaste a tener nunca 1,5 millones de euros y tampoco eras senador. Eso provocará que el señor Granados dimita como senador del Partido Popular y también que diga que se retira de las tertulias. Fueron especialmente llamativas las amabilísimas entrevistas que le hicieron en los programas de 13 Televisión que conducían el señor don Antonio Jiménez y la señora doña Isabel Durán. ¿Va a dejar su escaño? Sí, lo anuncio aquí oficialmente, no se lo he dicho todavía a ningún medio, ni tampoco tengo mucho más, una mayor intención de estar por los platos diciéndolo, lo digo aquí y se acabó. ¿Y por qué? Pues porque estoy harto, Isabel, porque al final estoy siendo sometido desde hace 2 días a un linchamiento totalmente absurdo, yo creo que desmesurado y sin ninguna duda injusto, y
Y yo creo que bueno, que en política hay que saber parar. Me parece estupendamente bien. Eso quiere decir que no debe tener las pruebas de haber repatriado el dinero, o que, en fin, no lo sé, hablaré con él. Pero me parece que eso es un gesto de dignidad. Es un gesto de dignidad, pero dice que usted no debe tener pruebas de haber repatriado ese dinero. Yo a la presidenta del partido en Madrid ayer la llamé y le di las explicaciones, estas mismas, ninguna más, porque es la verdad y no tengo por qué dar otras, que consideré oportuno. Ella me escuchó, lo entendió, y esta mañana pues he tenido con ella una conversación y todo esto no me ha dicho nada, no, simplemente me ha dicho que lo entendía, que le parecía muy bien que volviera a la empresa privada y que me quitara del foco. ¿Qué es lo que más me duele? Atribuir esto a comisiones de mi etapa de alcalde, o sea, una cosa... La corrupción pura y dura, sí, bueno, señor Granados. Una cosa ya espeluznante, que quizás es lo que más me duele, ¿no? La parte más local, en la que más cariño he puesto esos años que he sido alcalde, pero no quiero que quede ninguna duda en ninguno de mis vecinos, hombre, que es que yo me llevo un solo euro de la política porque es injusto. Un político no puede tener cuentas en Suiza, y un ciudadano español que tiene cuentas en Suiza tiene que pagar impuestos por Hay ello. Muchos, hay por lo menos 6 entre dirigentes y senadores del Partido Popular. Tienen mucha costumbre de llevar el dinero a Suiza, algunos. No, vamos a ver, mire, imputados y cesados son los que tienen el dinero en Suiza, el señor Bárcenas y que me corresponda a mí el señor López Viejo. O pensara que esto había que haberlo ocultado, ni pongo una cuenta a mi nombre, ni, o sea, porque además estaba puesto tu nombre, tú no utilizas testaferros, no, nada, ni hubiera, no sé, ni me he buscado una estructura con un... En estos últimos 2 días, literalmente abandonado por tu partido. No, te contesto de corazón, no. Y cuando digo mi partido me refiero a mi partido nacional, digamos. Al PP. Al Partido Popular, no. No me he sentido abandonado. Es que por el otro, por el PP de la Puerta del Sol, para entendernos, ¿sí te has sentido abandonado? Sí, claramente sí. ¿No ha habido algún gesto de alguien, alguna declaración que te haya influido más o menos? Si te refieres a las que yo creo que te puedo referir, por ejemplo, las de Esperanza. Las de Esperanza se han... Bueno, que me ha molestado, sí, pero que no ha sido la decisión porque es injusto. Pues mire, eso me gusta. Le vamos a preguntar a nuestra audiencia si creen sus explicaciones. ¿Y creen esas explicaciones de Francisco Granados? Ana nos comentaba, quizás soy yo muy inocente, pero le creo. Y alguien o algunos le han hecho mucho daño. Raquel decía, yo no sé si le creo o no, pero al menos está siendo consecuente con todo lo que siempre ha defendido y renunciando al aforamiento demuestra como mínimo valentía. ¿Cómo ha quedado ese barómetro en su resultado final? Pues nos han respondido que sí que creen esas explicaciones de Francisco Granados, con un 64%. ¿Va a dejar de ser compañero nuestro de tertulias? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es darnos un... Espero que no. Quizá porque eran amigos personales de él, fueron entrevistas dedicadas básicamente a absolverle y a asegurar que no había nada irregular en su actitud. Insistes en que esa cuenta nunca llegó a tener más de 300.000 y pico de euros. En absoluto. Que se abrió en un día, a lo mejor Paco Granados abre esa cuenta, la cancela y luego pasa a otra persona, pero desde Suiza dice, sí, aquí hay una cuenta que la abrió un señor que ahora es senador. Yo solamente quiero hacer un... ¿Puede ser eso? No lo sé, yo es que no sé cómo... Despertó mucha hilaridad que ni el mismo don Francisco Granados parecía acabar de creerse la coartada que le estaba exponiendo su entrevistador, don Antonio Jiménez. Se abrió en un día, a lo mejor Paco Granados abre esa cuenta, la cancela y luego pasa a otra persona, pero desde Suiza dice, sí, aquí hay una cuenta que la abrió un señor que ahora es senador. Yo solamente quiero hacer un... ¿Puede ser eso? No lo sé, yo es que no sé cómo... Las entrevistas envejecerían muy mal porque en octubre estallaría la Operación Púnica y don Francisco Granados sería detenido por corrupción en el llamado caso Marjaliza, de que el señor don David Marjaliza aseguraba haberle pagado mordidas a cambio de le encargar a su empresa eventos en ayuntamientos. ¿Cómo demuestro yo que no me han dado un sobre hace 10 años? A mí no me han dado un sobre, esto te lo aseguro. Yo he sido 8 años secretario general del Partido de Madrid. No lo he visto jamás, yo no he visto jamás un sobre. Nunca he cobrado ni en negro ni en blanco de mi partido. He vivido siempre de mi sueldo de diputado, de consejero o cuando trabajaba en el banco. Es el momento en que Francisco Granados sale de su casa detenido en un coche de la Guardia Civil después de haber registrado su domicilio en Valdemoro. Granados fue secretario general del Partido Popular madrileño entre 2004 y 2011. ¿Pagó usted algún acto del Partido Popular? Ya ha dicho que estaba todo el arco parlamentario, cada uno en su proporción. Cada uno en su proporción. Por tanto, entiendo que mayoritariamente eran del Partido Popular. Señoría, lo que ha ocurrido aquí es que al señor Marjaliza le han pillado infraganti en docenas de delitos. En palabra de la propia Fiscalía, ha cometido todos los delitos del Código Penal. Una vez que a un señor le pillan infraganti en muchos de estos delitos, todo lo que cuente a partir de ahí es gratis.
O sea, cuando ustedes dicen es que se está autoinculpando, sí, pero se está autoinculpando de delitos todos ellos que le salen gratis. Y no por la propia dinámica del Código Penal. Y no solamente le salen gratis, sino que incluso le suponen beneficios penitenciarios. Muy abochornada, o sea, en fin, cada uno es como es y reacciona como lo hace. Yo verdaderamente no quiero eludir mi responsabilidad porque la tengo. Quiero pedir perdón a los madrileños por ese error, de la misma forma que quiero pedir perdón a los militantes. Les quiero pedir perdón por haberles propuesto para secretario general a este señor. El sentimiento de profunda vergüenza que tengo a la hora de presentarme ante los ciudadanos. Mire usted, yo he militado 30 años en el Partido Popular. Me siento absolutamente orgulloso de todo lo que he vivido en el Partido Popular, absolutamente. No tengo nada que reprochar a mi partido. Bueno, si quieren, por decir una cosa que ya no tiene importancia, ¿no? Pues es una expulsión casi express. Bueno, cosas de, en fin, del centro derecha, ¿no? Hay que decir que el caso Púnica también se llevó por delante a importantes miembros del PSOE, como el alcalde de Parla, señor Fraile, y la sombra hasta desde entonces sobre el anterior alcalde de Parla, el señor don Tomás Gómez. Este hombre es el alcalde de Parla. Estaba de viaje en Málaga, pero lo hacen venir a toda prisa. Es José María Fraile, socialista. Los agentes le esperan para interrogarle, detenerle y llevarle a prisión. Inmediatamente lo suspenderemos de militancia. Inmediatamente. Ni un minuto un corrupto en el PSOE de Pedro Sánchez. Ni un minuto. Lo siento, mi amor. Un sentimiento de desolación. Pero hoy te lo voy a decir. Como si te avisan que un hermano tuyo ha sido detenido por un presunto acto ilegal o por un delito. Primero, yo conozco a su familia desde hace muchísimos años. Conozco a su hermano. Lo siento, mi amor. Conozco a José María Fraile y las personas pueden cambiar en la vida. Y Ciudadanos, que en ese momento era la nueva fuerza que emergía, también tuvo que sacrificar a varios cargos que también estaban vinculados o salpicados por el caso Púnica. ¿Sabe usted cómo se pagaban los gastos electorales en otros municipios del Partido Popular? Móstoles, Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo. No tengo la menor idea. No tiene la menor idea. Como secretario general de esto tampoco se enteraba. De otras cosas sí, pero... Yo no sé si el secretario general de su partido en Madrid sabía algo de los dos imputados que tiene en la Púnica, la señora Borós y el señor Olmo. No sé hasta qué punto su secretario general sabía de eso. He presentado mi dimisión como diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Me gustaría reiterar que niego la veracidad de todas las acusaciones recogidas en la declaración judicial de David Marjariza. Mi dimisión como primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Deportes del equipo de gobierno y la renuncia al acta de concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valdemoro. Por tanto, el señor Granados era encarcelado y además con una prisión preventiva bastante amplia, en un caso totalmente diferente al caso de los de la Gürtel. Era su propio caso. Lo curioso es que no mucho después su mayor enemigo, el señor don Ignacio González, también acabaría en prisión, pero por otro caso totalmente diferente, porque también tenía su propio caso. Tanto sobre el señor González como sobre el señor Granados pesa la presunción de inocencia, pero en contra del señor Granados juega que él ya ha tenido que reconocer como poco que era un defraudador fiscal, porque reconoció que en su casa tenía mucho dinero sin declarar. ¿Ese 1,5 millones de euros? 1.200.000, sí. ¿Y dónde aparece? En mi casa, en casa de mis suegros, sí. ¿Por qué no lo declaraste? Pues supongo que porque estaba en política y me pareció que no era presentable. Cuando era justo lo contrario, que estando en política, haberlo declarado te hubiese dejado pues probablemente limpio. Yo creo que, sin ninguna duda, la cosa de la que más me arrepiento es de este episodio lamentable, sí. Es llamativo que episodios como estos no han impedido que el Partido Popular no haya perdido el poder en la Comunidad de Madrid en 30 años, lo cual da que pensar tanto de los madrileños como de los responsables de presentar alternativas a este partido. Y dice que hay medios acosadores de señores mayores, que les voy a contar lo que está diciendo. Está diciendo que las mañanas de 4... Sino sobre todo estos picadores de carne, en fin, de esparcidores de basura de la mañana, de acosadores de señoras mayores de 80 años en la puerta de su casa, que más les valdría ir a poner el micrófono a sus señoras madres.
Él acaba de decir esto, que los medios que cubren la corrupción son acosadores de señoras mayores. Esa mujer, la que agredía a nuestra reportera. Carne de chorizo. Esto es, y sobre todo es lo chorizo. que iba a decir, si es carne picada, es carne de chorizo, es carne suya, pero ¿esto qué es?